Bien, pues vamos a llevar a cabo esta breve plática, donde pues vamos a explicar el funcionamiento de forma breve de un sensor de oxígeno. Los sensores de oxígeno pues están colocados en el tubo de escape de los motores y se encargan precisamente de estar midiendo o de estar sensando el oxígeno residual que sale por el tubo de escape, es decir, aquel oxígeno que de alguna forma es residuo que ya no fue utilizado en la combustión del motor, ¿de acuerdo? Por eso le llamamos oxígeno residual, aquello que sobró de la combustión es lo que estamos midiendo, y de esta forma nosotros vamos a darnos cuenta, nosotros y también la unidad de mando, el tipo de combustión que está realizando nuestro motor. Recordemos nosotros que una combustión que tiene menor cantidad de oxígeno le llamamos mezcla rica, ¿de acuerdo? Y una combustión que tiene mayor cantidad de oxígeno le vamos a conocer como mezcla pobre, ¿de acuerdo? Aquella que tiene menor cantidad de oxígeno, para comenzar con esto. Bueno, el sensor de oxígeno está hecho de cerámica, de circonia y pues también tiene platino. Se comporta como un semiconductor, es decir, va a tener una función en la cual no conduce electricidad y otra en la cual conduce electricidad, incluso se convierte, ¿verdad?, en una especie de pila. Es decir, el sensor de oxígeno produce su propia electricidad. Nosotros no necesitamos alimentar, ¿de acuerdo? No necesitamos alimentar. Recordemos que para trabajar con sistemas de inyección tenemos tres voltajes. Uno que vendría siendo el de referencia, que sirve para alimentar a los sensores. El de alimentación. Estos voltajes de alimentación normalmente son voltajes de 12 volts que sirven para alimentar actuadores o que sirven para alimentar a la misma unidad de mando. Pero también tenemos un tercer voltaje, que es el que le conocemos como el de enlace, ¿de acuerdo? Y este voltaje de enlace es aquel que va a viajar de una unidad de mando hacia el sensor, ¿de acuerdo? Hacia el sensor. No con el fin de alimentarlo, pero sí con el fin de un entendimiento, de tener un enlace, es decir, para que la unidad de mando sepa que tiene conectado ese sensor, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora la conexión de un sensor de oxígeno. Los primeros sensores de oxígeno que se instalaron, sobre todo en sistemas OBD1, solamente tenían un cable, es decir, el cable de señal, el cable que viaja del sensor a la unidad de mando. Estos sensores pues dependían mucho también de la temperatura ambiente, es decir, si el automóvil iba a alta velocidad, el sensor tendía a enfriarse y esto afecta su funcionamiento. Actualmente pues ya tenemos una resistencia interna que procura mantener todo el tiempo la temperatura del sensor. Es por eso que ya tenemos más cables, ¿de acuerdo? Que ya tenemos más cables. Bien, vamos a tener un sensor común de 4 cables, ¿sí? Un sensor común de 4 cables instalado, ya les dije, en lo que vendría siendo el múltiple de escape. Estamos hablando del sensor 1, es decir, del sensor de corrección. Los motores actuales, sistemas OBD2, pues tienen un sensor primario de corrección y un sensor secundario de monitoreo.
que va después del convertidor catalítico. En este caso vamos a hablar del sensor que va al principio, ¿de acuerdo? Del sensor de corrección. Este sensor, vamos a ver que va a tener una línea conectada a la computadora. Esta línea conectada a la computadora se le está enviando un enlace, ¿de acuerdo? Es decir, el voltaje que viaja de computadora al sensor le vamos a conocer como enlace. Ese enlace llega a tener variación según la marca del automóvil, pero normalmente anda por ahí de los 500 milivolts, ¿de acuerdo? De los 500 milivolts, es decir, no llega a 1. Pudiéramos tener en algunas marcas un poco menos, pero generalizando podríamos decir un voltaje cercano a los 500 milivolts. Cuando yo coloco la ignición, cuando yo coloco mi llave en on, estos 500 milivolts viajan hacia el sensor. De esta forma, el PCM, mediante este enlace, deduce que puede trabajar o que cuenta con el funcionamiento de este sensor de oxígeno. ¿De acuerdo? Esta línea es la importante, es decir, la que vendría siendo la de señal, y es la que tiene todos los sensores de oxígeno. Podemos encontrar que el sensor de oxígeno tenga una tierra, que pudiera tener una tierra ya sea física o conectada al PCM. Y tendríamos ya dos líneas. Y por el otro lado, hablaríamos de un voltaje, fíjense bien, lo que acabamos de explicar allá, de un voltaje de 12 volts de alimentación, es decir, este es un voltaje que además tiene amperaje, ¿de acuerdo? Nosotros necesitamos amperaje cuando vamos a hacer funcionar algo. Entonces tendríamos 12 volts de alimentación que van a entrar al sensor y que van a estar alimentando su resistencia, ¿sí? Su resistencia calefactora y terminando en tierra. Es decir, este voltaje y esta tierra son los que van a hacer funcionar a la resistencia calefactora del sensor, y esto también sería con 12 volts de inicio. ¿De acuerdo? Así es lo que tendríamos en un principio. ¿Qué va a suceder? Que cuando este sensor alcance una temperatura aproximada de unos 300 grados centígrados, va a comenzar a producir señal. La señal va a viajar sobre la línea de enlace, pero ahora va a viajar de sensor hacia unidad de mando. ¿De acuerdo? Para que este sensor produzca señal, como ya les comenté, debe de tener temperatura, debe de tener presión. ¿Quién le genera esa presión? El gas de escape. ¿De acuerdo? El gas de escape. Y, obviamente, debe de haber presencia de oxígeno. Si el sensor tiene esas tres condiciones, ahora va a producir señal. Esta señal va a viajar de sensor a la computadora. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a suceder? Que esta señal no es fija, no es firme, sino que va a variar según la cantidad de oxígeno residual del motor. De tal forma que nosotros vamos a tener que esta señal va a estar variando de una forma sinusoidal, ¿sí?, hasta llegar a la unidad de mando. Si nosotros tenemos un enlace, vamos a suponer de 500 milivolts, si tenemos un enlace de 500 milivolts y la señal del sensor de oxígeno está oscilando en este enlace, nosotros diríamos que está oscilando de 0 a 900 milivolts, de 0 a 900 milivolts, cada vez que
la señal del sensor de oxígeno se encuentra por debajo de los 500 milivolts, es una condición pobre de funcionamiento. Si el sensor se encuentra trabajando por encima de los 500 milivolts, es una condición rica. Un sensor de oxígeno montado en un motor en buen estado, con una muy buena combustión, nos debe de presentar una señal como la que estamos viendo aquí. Es decir, todo el tiempo oscilando de 0 a 900 milivolts, cruzando totalmente el enlace. Si nosotros tenemos un sensor de oxígeno, si nosotros tenemos un sensor de oxígeno que trabaja, por ejemplo, por encima de los 500 milivolts, que rara vez baja, bueno, pues entonces tenemos un motor que está trabajando rico, ¿sí? Que está trabajando con mezclas ricas. Y al contrario, si tuviéramos un sensor de oxígeno que se comporta la mayor cantidad del tiempo por debajo de este enlace, entonces tendríamos un motor que está teniendo una condición pobre, ¿de acuerdo? Una condición pobre de funcionamiento. Así es como nosotros podemos ver en un osciloscopio o en una gráfica de un escáner el comportamiento del sensor de oxígeno.